para luego hacer negocios con el gobierno de Estados Unidos, que es el líder planetario de subsidios a corporaciones incompetentes. Gracias a su última colecta de fondos para la campaña de Hillary, descubrimos que Alberto, un antiguo aliado del Deep State, era su favorito para reemplazar a la inestable Cristina Kirchner en el liderazgo del Partido Justicialista. Pero a ver, ¿cómo se vincula todo esto con Jorge Bergoglio? En el 2005, cuando los propios cables de la embajada norteamericana situaban a Bergoglio como jefe de la oposición al gobierno de Néstor Kirchner, convalecía Juan Pablo II, quien había logrado constituirse como un líder carismático y que gozaba de la adhesión fervorosa de la mayoría de los creyentes del mundo. Pero pese a su popularidad, Giovanni Paolo II no había logrado frenar la pérdida masiva de fieles. Un fenómeno de larga data, producto de una guerra con dos frentes. Por un lado, la izquierda del establishment, o sea, los típicos progres corporativos que justamente representarían, por ejemplo, los Clinton. Pese a las reformas de su papado, la socialdemocracia nunca cesó sus embates contra Juan Pablo II. A través de los medios de comunicación y la industria del entretenimiento que dominan sin fisuras, fortalecieron poco a poco el discurso anticatólico. ¿Por qué? Porque consideraban a esta tradición como un obstáculo para su plan de estatizar todo, incluyendo el alma del ser humano. Y por supuesto, también era un obstáculo para su ancestral proyecto de controlar y reducir la natalidad. Esta batalla cultural mermó fuertemente la convicción religiosa de los jóvenes de todo el mundo. Pero por otro lado, en el otro frente, padecían el avance continuo y sistemático de las iglesias evangélicas en Latinoamérica, el último bastión de la Iglesia de Roma. Si usted merece, si usted no merece, no es problema de Dios. Lo que Dios quer ver é fé. Fé é como moneda, é como dólar. Se usted presenta dinheiro para o comércio, o shopping, usted puede comprar lo que quiere. Y aquí hay un causante con nombre y apellido: Henry Kissinger. Emblemático secretario de Estado en los años 70, cabeza del Council of Foreign Relations y fundador, junto con David Rockefeller, del famoso Club Bilderberg. De acuerdo a Thierry Massois, el periodista de investigación más prestigioso de Francia, Kissinger, por cierto un amigo de los Clinton, implementó desde la década del 70 una estrategia consistente en financiar con dinero público, o sea, con dinero robado a los contribuyentes norteamericanos, a las iglesias evangélicas que se instalaran en países católicos. Este famoso plan Kissinger se convirtió en una auténtica política de Estado, que llegó a su máximo esplendor durante el último mandato de Bill Clinton y los dos periodos de George Bush hijo. ¿Por qué Washington decidió fomentar el protestantismo en estos países? Esta idea surgió luego de haber tenido que matar a Kennedy, el único presidente católico de la historia norteamericana que rivalizó con el Deep State por su pacifismo y por su antirracismo, pero también por vincularse con grupos de presión externos, como la mafia italiana y los bancos del Vaticano. El imperio estadounidense no podía permitirse en plena Guerra Fría a un conductor que desobedezca los intereses del poder real. Así que chau Kennedy. Partiendo de esa premisa, no solo decidieron debilitar a la Iglesia Católica en territorio norteamericano, sino que también optaron por hacerlo fuera de él, a sabiendas de que el protestantismo es naturalmente más descentralizado y nunca rivalizaría con la principal potencia protestante del planeta, que es la casta política norteamericana. Siguiendo la tradicional doctrina Monroe, que les arroga una suerte de soberanía implícita sobre sus pobres vecinos del sur,
los yanquis optaron por fomentar a los evangélicos a toda costa. Esto los ayudó a limpiar su imagen, o sea, a disminuir el merecido rechazo que la idiosincrasia estadounidense, cleptómana, hipócrita y violenta, le inspira a buena parte de los latinoamericanos. A su vez, doctrinariamente, este tipo de protestantes se llevan bien con el sionismo, porque legitiman la peligrosa mitología de Israel y el pueblo elegido por sobre todos los demás. Y por supuesto ya sabemos a quién beneficia este peligroso delirio que alterna teocracia y supremacismo racial. En suma, el plan Kissinger funcionó. Entre 1975 y 1995, el porcentaje de católicos en América Latina se redujo del 93% al 80%. Y desde 1995 hasta la elección del Papa Francisco, cayó otra vez 13 puntos, fijándose en un 67% de los latinoamericanos. El caso es que la muerte de Juan Pablo II ocurrió en un muy mal momento. El cónclave consiste básicamente en la cesión del colegio cardenalicio, es decir, de todos los cardenales del mundo menores de 80 años. Una vez reunidos en el Vaticano, permanecen en condiciones de reclusión y teóricamente se mantienen en absoluto aislamiento del mundo exterior. Es en esas condiciones en las cuales eligen al nuevo pontífice. Históricamente los cónclaves han sido motivos de intrigas y especulaciones, pero si de algo no cabe duda es que no hay nada más real que la pugna de intereses que significan, como toda contienda política. En lo referente al cónclave del 2005, el desafío se libró entre los conservadores católicos, de capa caída pero todavía muy fuertes en las diócesis europeas, o sea las más tradicionales, y los sectores progresistas de la Iglesia, empujados por los jesuitas estadounidenses y encolumnados detrás de las nuevas figuras latinoamericanas, hasta el momento con escasas chances de obtener el codiciado título de obispo de Roma. George W. Bush reposaba tranquilo en la Casa Blanca, en tanto que sus tropas y las del jesuita conservador Aznar asesinaban masivamente a civiles iraquíes. En ese sentido puede observarse un interés norteamericano nítido por apoyar a los conservadores, incluso antes de que Juan Pablo II falleciera. En el cable titulado Un Papa Latinoamericano, emitido a finales del 2003 y publicado por Wikileaks, podemos constatar el reporte de un agente estadounidense en el Vaticano, identificado como Palmer. Palmer le advierte con preocupación al Departamento de Estado que comienza a perfilarse como papable el cardenal hondureño Oscar Andrés Rodríguez Madariaga, un excéntrico salesiano famoso por tocar la trompeta en sus reuniones amistosas con el dictador cubano Fidel Castro. Pero también se menciona al argentino Jorge Mario Bergoglio como candidato al trono vaticano. Recordemos que en aquella época Washington ya lo consideraba el líder de la oposición argentina, aunque también conocían su pasado oscuro en los años de plomo y ponían en duda que pueda preservar ese estatus en medio de las polémicas por la defensa del arzobispado de Buenos Aires al capellán asesino Christian von Bernich, procesado y finalmente condenado por participar de secuestros, torturas y asesinatos de inocentes, a los que en su rol de confesor engañaba para robar información y entregársela a los militares. Sobran indicios para concluir que Bush no sentía la menor simpatía por ninguno de los papables de la izquierda, y también es objetivo que si bien sus espías sabían del avance de Bergoglio, los grandes medios de comunicación lo ignoraron hasta el último momento. En esta nota del 2005, perteneciente al periódico español 20 Minutos, se enlista a los 12 papables favoritos para los comicios romanos, con el teólogo conservador alemán Joseph Ratzinger como cabeza de lista, seguido inmediatamente por el hondureño Madariaga.
pero mi compatriota ni siquiera aparece en la misma. El lunes 18 de abril del 2005 se encontraron los 115 cardenales convocados, y a las 5 de la siguiente tarde tronaron las campanas de San Pedro, minutos antes de publicar los resultados. Sí, los conservadores vencieron en una elección reñida. Pero lo novedoso es que el hondureño no alcanzó el segundo puesto, sino que apareció la nueva revelación, el jesuita, el cardenal de Buenos Aires, cuyo nombre apareció por primera vez en la prensa internacional, enterrando de manera definitiva